Hola a todos, muy complacida por esta invitación que me hace la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica para hablar el día de hoy de prevalencia de la alergia a las proteínas de leche de vaca en América Latina. Cuando hacemos un diagnóstico clínico de alergia a las proteínas de la leche, es nuestra responsabilidad como gastroenterólogos infantiles de acompañar a los padres en este proceso que sabemos desde el inicio que va a alterar la dinámica familiar, la dinámica económica de ese hogar, el proceso de alimentación de este bebé. Debemos educar y llevarlos de la mano para que durante todo el proceso de restricción de proteína de leche de vaca, el medro del bebé y la salud ósea de la mamá que está haciendo dieta de restricción sea adecuada. Conocemos claramente que la alergia a las proteínas de la leche es la forma de alergia alimentaria más común porque es el primer alérgeno con el que el bebé está en contacto. Hay diferentes estudios epidemiológicos de alto valor que nos indican una prevalencia que oscila entre el 1 y el 5%. En nuestra zona geográfica de Latinoamérica nos enfrentamos a condiciones curiosas que debemos ponerles bastante atención y aportar un granito de arena para que empiecen a mejorar. Una de ellas es el control del peso materno. Claramente sabemos que las madres que estén con tendencia hacia un perfil obesogénico durante su gestación van a tener más riesgo de disbiosis, no solamente intestinal, sino también en el microambiente intrauterino. Se altera la composición de la microbiota del corion, del amnios, del cordón umbilical, del conducto galactóforo y de la piel del pezón, incluso de la leche materna. Tenemos en Colombia, y sé que en Latinoamérica también es así, una alta tasa de nacimientos por cesárea, que puede llegar a ser tan alto como el 72%, y esto está en investigación por la Organización Mundial de la Salud. Igualmente en nuestras unidades perinatales tenemos alta probabilidad de sensibilización con biberón al nacimiento, porque no confiamos en el poder metabólico del calostro. Siempre catalogamos a los bebés recién nacidos con riesgo metabólico o riesgo de sepsis o riesgo de infección, y aparte de esto los sometemos a antibióticos perinatales, y tenemos una baja tasa de lactancia materna exclusiva. Para el año 2020 en Colombia estuvo alrededor del 43% lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Los padres entran en internet cuando hacemos el diagnóstico inicial de alergia a las proteínas de leche de vaca y se encuentran con esto, con que los médicos nos dejamos influenciar de la industria, con que hay mucho sobrediagnóstico. Entonces empieza la confusión, empieza el cambio de gastroenterólogo, cambio de pediatra, cambio de alergólogo. Entonces por eso el proceso educacional que nosotros le brindemos a esta familia va a ser fundamental para la adherencia y el buen seguimiento de este paciente. ¿Cuál es la verdad entonces frente a todo esto que hay? Nosotros como grupo nos debemos preguntar si estamos hablando todos lo mismo. Hacer el diagnóstico de una alergia a las proteínas de leche de vaca IgE mediado es muy sencillo porque la caracterización de los síntomas precisamente derivados de esta activación de todas las citocinas inflamatorias son muy fáciles de reconocer. Pero cuando nos enfrentamos a una alergia a las proteínas de leche de vaca no IgE mediada, a nivel mundial todos coincidimos que con el solapamiento de los mal llamados desórdenes gastrointestinales funcionales, nos podemos ver en la confusión de criterios diagnósticos o en el retraso de un diagnóstico adecuado clínicamente de una verdadera alergia a las proteínas de leche de vaca. Es por esta razón que casi todas las investigaciones a nivel mundial y las guías se enfocan muy bien en precisar cómo debe hacerse claramente el diagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca. En este caso, los síntomas más confusos pueden ser los no IgE mediados y a esto les debemos poner gran atención. Sabemos entonces que es una entidad clínica asociada a una respuesta inmune a una o a varias fracciones de las proteínas de la leche. Está en aumento claramente. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes de medicina, residentes de pediatría y fellows de gastroenterología a quienes vamos educando con precisión y ellos van haciendo reconocimiento claro de los síntomas. Tenemos muchos de los pacientes que ahora se hacen debut clínico con gastroenteropatías eosinofílicas, ejemplo, esofagititis eosinofílica en edad escolar tardía, 7, 8, 10 años.
que eran grandes vomitadores en su infancia temprana, que tenían brote perianal, un eczema atópico persistente, aversión alimentaria. Entonces, si pensamos de manera retrospectiva analizar estos casos, muchos de ellos fueron alergias a las proteínas de leche de vaca no diagnosticadas y evolucionaron inmunológicamente hacia desórdenes eosinofílicos gastrointestinales. En esta publicación, en cabeza del doctor Lamia Dadag y el doctor Alessandro Fiocchi, es muy interesante ver cómo las guías de enfermedades atópicas y alérgicas en general han modulado la acción racional para el diagnóstico verdadero de las enfermedades. A nivel pulmonar, las guías GINA, publicadas por primera vez en 1993 y que han tenido diversas actualizaciones en el 2018, han optimizado el tratamiento y el manejo de las crisis asmáticas que eran refractarias a los inhaladores inicialmente. Por su parte, las guías ARIA, que se concentran en el manejo de rinitis alérgica y asma, han hecho este mismo trabajo, y en las reuniones de urticaria, la última en el 2004, también se han creado consensos diferentes y precisos para el manejo de este tipo de lesiones. Nosotros tenemos las guías TRACMA, con su primera publicación en el 2010, que llegaron de pronto a ser una ayuda y una herramienta fantástica para el análisis concreto de las manifestaciones clínicas que nos pudieran orientar hacia un diagnóstico sugestivo clínico, ¿sí?, y al uso racional de los elementos de diagnóstico de laboratorio e imagenológicos que pudiéramos llegar a utilizar en caso de tener o enfrentarnos a un paciente con unas manifestaciones clínicas severas. Promueve entonces un debate cultural entre los investigadores y los médicos, mejorando cada vez más la calidad del diagnóstico y la caracterización de los cuadros clínicos en la sospecha de alergia a las proteínas de leche de vaca. Esta evidencia acumulada nos hace pensar en que necesitamos de actualizaciones, y es lo que ha hecho la guía constantemente. Nos hace analizar si hemos expuesto a poblaciones a sobrediagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca, caracterizando el reto de provocación oral como el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad, y educándonos frente a las necesidades o cuándo debemos acudir a las diferentes pruebas diagnósticas, teniendo en cuenta que el placebo, el reto de provocación oral placebo controlado doble ciego, es el reto gol estándar para este tipo de pacientes. Nosotros, como profesionales de la salud, ¿qué tenemos que hacer? Cuando sospechamos un caso de alergia a las proteínas de leche de vaca, debemos entonces identificar todas las barreras que puedan estar alterando nuestra precisión diagnóstica. Debemos saber escoger la literatura que existe y que hay disponible, analizar muy bien qué guía y cuál es la explicación secuencial de lo que debemos hacer, distribuir el material que esté a nuestro acceso a nuestros diferentes grupos de trabajo, nutricionistas, alergólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, educar a las familias frente a lo que vamos a hacer para que haya adherencia y confianza en el personal médico, y hacer el recordatorio de todo lo que debe ser el derrotero para un paciente de alergia a las proteínas de leche de vaca para poder llegar a un diagnóstico correcto. Si tenemos un paciente compartido con un colega, comentarlo para pedir una segunda opinión. Hay una publicación muy interesante de este año precisamente, que titula "Las guías de alergia a las proteínas de leche de vaca promueven el sobrediagnóstico de esta enfermedad". Y una de las conclusiones de este artículo es que todas las pruebas de screening nos pueden hacer daño, pero al mismo tiempo nos pueden hacer bien. Todo depende de cómo las leamos y cuáles leamos. El doctor Pashno considera en este artículo que las guías internacionales siempre caracterizan la prueba de provocación oral como prueba oro para diagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca, pero la mayoría de los gastroenterólogos o de los pediatras tienen conocimiento de ellas, pero no lo realizan. Nosotros, en los análisis internos que hemos hecho en nuestro país o en los conversatorios que hemos tenido que son dinámicos, aprendemos mucho acerca de esto. Muchas veces los padres, al ver que el bebé ya mejora los síntomas, ya no está sangrando,
mejora la rectorragia, mejora su descanso, su sueño, mejora el brote en piel, no se quieren someter a la recaída de la enfermedad. Entonces, muchas veces tenemos conocimiento de qué es lo que se debe hacer, pero son los padres los que no nos colaboran en hacer este reto de provocación. Por el contrario, la doctora Hania considera que claramente es una enfermedad sobrediagnosticada, pero al mismo tiempo subdiagnosticada porque no hay uniformidad de criterios. Y no hay uniformidad de criterios en el subtipo de alergia a las proteínas de leche de vaca no mediadas por IgE, por lo que les comentaba inicialmente. Nos enfrentamos al overlap o a la sobreposición del cólico del lactante, de la regurgitación del lactante, de la disquesia, y empezamos a tener confusión de sintomatología. El Europreval sabemos que es el estudio prospectivo más grande que ha determinado la incidencia verdadera de alergia a las proteínas de leche de vaca, analizando en una cantidad inmensa de pacientes con el reto de provocación oral constante en todos y cada uno de ellos. Dice que es necesario hacer este tipo de desafíos alimentarios para dar una especificidad concreta de que nos estemos enfrentando a un diagnóstico verdadero de alergias a las proteínas de leche de vaca y no enfrentándonos a manifestaciones sugestivas de desórdenes eosinofílicos gastrointestinales o trastornos funcionales gastrointestinales. En manos de nuestro grupo al cual pertenezco de estudio de alergia a las proteínas de leche de vaca, esta publicación muy interesante del año pasado en la revista de Gastroenterología de México analiza la visión de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología de Patología y Nutrición Pediátrica frente al diagnóstico de alergia a las proteínas de leche de vaca. Y nos hacen un análisis muy interesante de tipo observacional transversal, una encuesta que ponen a disposición y responden 121 gastroenterólogos infantiles de 15 países sobre el conocimiento. Hay muchos tipos de preguntas, son 22, sobre el conocimiento de las guías, la aplicabilidad de las mismas, el orden diagnóstico, la utilización o no de pruebas accesorias, pruebas serológicas, endoscópicas y pruebas de alergia. Se hacen entonces 22 preguntas en un periodo de junio del 2016 a junio del 2017 y responden 121 gastroenterólogos, como les dije, de 15 países, de Argentina 51, de Bolivia 6, de Chile 9, de Colombia 2, de Cuba 1, de República Dominicana 1, de Ecuador 1, de Brasil 4, de España 2, de México 26, de Nicaragua 1, Paraguay 3, Perú 2, Uruguay 1 y Venezuela 11. Entonces, dentro de los datos importantes es que el 79% de los gastropediatras conocen las guías de recomendación, especialmente la guía iberoamericana, pero solamente el 17% la utiliza correctamente. Esto es un dato que nos tiene a nosotros que alertar como profesionales de la salud y ver qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta. 42% utiliza las guías ESPAGAN o NASPAGAN, el 30% utilizan guías nacionales propias, el 69% de los encuestados respondió que el diagnóstico habitualmente es realizado por el pediatra o el médico de familia, y el 15% utiliza algún sistema de puntuación o registro de síntomas para el diagnóstico. Con relación a la PLV no IgE mediada, el 15% utiliza pruebas cutáneas y el 22% realiza necesariamente determinación de IgE específica en sangre. La prueba de reto diagnóstico se realiza por el 85% de las personas, pero el 47% la realiza de acuerdo a la gravedad de la sintomatología. Que esto igual no es correcto. Si la vamos a utilizar para que sea confirmatoria en todos los grupos de pacientes. Y ante la sospecha de APLV mediada por IgE, el 66% realiza el seguimiento junto con un alergólogo en un grupo binomio, el 22% lo hace de manera unificada y el 22% lo deriva para que lo haga el alergólogo. En esta gráfica podemos ver claramente que en los domicilios, cuando es un caso de alergia de APLV no IgE mediada, se hace la prueba de provocación en el domicilio y la utilización de cuantificación de IgEs de acuerdo a la severidad o no del paciente. Entonces, tenemos niños con cólico, eczema, vómito, irritabilidad, diarrea. ¿Es o no es alergia a las proteínas de leche de vaca? Ante el conocimiento de las guías que tenemos a nivel mundial, tenemos que entender que no hay ninguna guía que sea perfecta.
Que las guías van a ser tan buenas como la población de estudio en la que estén basadas. Es muy diferente hablar de alergia a las proteínas de leche de vaca de acuerdo a la nutrición que tenga este bebé. Recordemos que la leche materna exclusiva, la lactancia materna exclusiva, es protector para cualquier tipo de desarrollo de alergia y tenemos que analizar con estas guías hasta dónde podemos ser flexibles o no. Y el último análisis que nos hace las guías DRAGMA es saber en qué pacientes podemos llegar a ser flexibles. Si tenemos claridad de manifestaciones alérgicas IgE mediadas, podría ser uno de los casos. Si nos estamos enfrentando a un paciente con un FPIES o que hizo una anafilaxia, en fin. Caracterizar muy bien la clínica de este paciente y determinar en qué paciente se debe o no hacer un reto de provocación oral. La Guía Latinoamericana para el Diagnóstico y Tratamiento de Alergia a las Proteínas de Leche de Vaca del 2014, que está en proceso de actualización en el grupo de trabajo que llevamos ya 2 años y medio haciendo el análisis de esta información. Aquí podemos ver claramente cómo hacen la valoración de prevalencia en diferentes países. Está México, Colombia, Argentina, Brasil y Chile. Y la utilización de métodos accesorios para el diagnóstico o ayuda diagnóstica de la misma. Esta publicación, que me pareció muy interesante, de septiembre del año pasado, es el primer estudio de prevalencia de APLV confirmado por prueba de provocación oral en América Latina, en Chile con una probabilidad de prevalencia del 5.2%. Es la única serie latinoamericana que nos hace esta complejidad diagnóstica mediante el OFC y nos hace también una aproximación cercana a lo que ya conocemos, el estudio, por ejemplo, de Buenos Aires, que es un estudio retrospectivo de cortes de nacimiento que informa una prevalencia cercana al 0.8%, el estudio de Marrugo en Cartagena, que incluye 326 parejas de madres e hijos seguidos durante 2 años, con una prevalencia cercana al 0.7%, y el estudio de Goncalves en Brasil. En la publicación de alergología pediátrica del año pasado, claramente nos informan que es muy frecuente utilizar el reto de provocación oral en la práctica clínica para hacer el diagnóstico, monitoreo y síntomas de resolución en los pacientes que manejamos de manera ambulatoria. Pero el doble ciego se hace mucho más para estudios de investigación. El Europreval entonces nos deja una inquietud, que es que la prevalencia de alergia a las proteínas de leche de vaca no está bien establecida, que los estudios recientes muestran mucha heterogeneidad en la prevalencia de acuerdo a las manifestaciones clínicas de los pacientes y van a depender claramente en la metodología y la definición que tengamos de alergia para poder hacer un diagnóstico correcto. Y la LASPAGAN nos dice claramente después de esta maravillosa publicación que el conocimiento de las guías de alergia a las proteínas de leche de vaca por parte de los gastroenterólogos infantiles debe ser el punto de partida para que todos hablemos el mismo idioma y necesitamos actualización de las mismas por parte de nuestra región y es lo que estamos haciendo y esperemos que ya pronto salga la publicación a la luz de todos nosotros y las guías DRAGMA nos orientan, nos acercan a una manera diagnóstica y de manejo muy cercano para todo este tipo de pacientes y de sus familias. Aquí faltan más personas, este es nuestro grupo de trabajo, esta foto la tomamos en Cancún y esperemos pues que el tema de alergias a las proteínas de leche de vaca y su evolución en el tiempo hacia gastroenteropatías eosinofílicas sea algo que esté en nuestras manos, que lo hagamos bien, que sigamos en este proceso de educación y que entre todos coordinemos para trabajar de la mano de manera acertada en este tipo de pacientes. Muchísimas gracias a todos.